Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a resolver un problema de finanzas que corresponde a la administración de portafolio que está compuesto de dos acciones y hoy vamos a resolver el siguiente ejemplo. La particularidad de este ejercicio es que lo vamos a resolver en la calculadora de segunda generación Casio. Bueno, el ejemplo es el siguiente. A continuación se presentan los datos históricos de las acciones A y B. Podemos observar que consta de 7 periodos y nos muestran los precios históricos de las acciones A y B. Bueno, se nos pide calcular los rendimientos continuos y discretos de las acciones A y B y su promedio general. 2. Calcular la varianza y desviación estándar de cada acción sobre la base de los rendimientos continuos. Y 3. Determinar la covarianza y el coeficiente de correlación entre ambas. Para calcular los rendimientos continuos y discretos deberíamos recordar las siguientes fórmulas. Para el rendimiento continuo es el logaritmo natural de precio 2 dividido entre el precio 1 o precio final dividido entre precio inicial. Y para el rendimiento discreto es el precio 2 dividido entre el precio 1 menos 1 o precio final dividido entre el precio inicial menos 1. Entonces, para el primer periodo sería el logaritmo natural de 12.036 dividido entre 12.535. Y eso nos arroja un resultado de negativo 0,04062.257.280. Para calcular el siguiente rendimiento entre los periodos 2 y 3, la fórmula sería la misma, solo que los datos cambian. En este caso, el periodo final sería 13.374 dividido entre 12.036. Entonces damos paréntesis y nos sale otro resultado. En este caso ya tendríamos el primero y el segundo. Y así sucesivamente continuamos hasta llegar al periodo 7. Para calcular los rendimientos discretos utilizaríamos la fórmula de los rendimientos discretos, que es el periodo 2 dividido entre el periodo 1 menos 1. En este caso, entre el periodo 1 y 2 sería el periodo, el precio del periodo 2 sería los 12.036 dividido entre 12.535 menos 1. Nos sale un resultado, lo convertimos a decimal, nos sale 0,03980 y ese es el primer resultado. Para el rendimiento discreto entre los periodos 2 y 3, los datos cambiarían. En este caso sería el periodo final, sería los 13.374 dividido entre los 12.036 menos 1. Este nos da un resultado 0,1111665005 y así sucesivamente hasta acabar hasta el periodo 7. Bueno, me adelanté un poquito calculando los rendimientos de ambas acciones, los rendimientos continuos y los rendimientos discretos. Los he redondeado a 6 decimales para simplificar más los cálculos. A partir de acá necesitaremos de estos datos que están pintados de color gris. Ingresaremos a la calculadora y los insertaremos uno por uno. Para eso apretaremos la tecla Mode y seleccionamos la función que diga estadística. Luego seleccionamos la opción 2 que es A más BX y en acá es donde tenemos que ingresar los datos. Los rendimientos continuos de la acción A deberíamos colocarlos en esta columna y las de la acción B acá. Entonces vamos ingresando los rendimientos. En este caso serían los menos 0,040623. Para el siguiente, presionamos la tecla igual. Para el siguiente sería 0.105410. Y así sucesivamente hasta llenar la columna. Para pasarnos a la siguiente fila, nos moveríamos en las flechitas para ubicarnos en la siguiente columna. Y ingresaríamos también el siguiente dato, que sería los datos de la columna B, sería 0,005820. Y así vamos llenando toda esta tabla con los datos de A
en esta columna y los datos de B, de los rendimientos continuos. Bueno, ya completé el trabajo de pasar los datos de los rendimientos continuos de la columna A y de la columna B. Lo siguiente que tendríamos que hacer es configurar la calculadora para que nos dé resultados con 6 decimales nada más, para que igualen con estos. Para eso debemos apretar la tecla Shift, Mode y buscamos la opción que dice Fix. Y acá nos dice la cantidad fija de decimales que queremos. En este caso queremos 6 decimales. Los datos ahora ya se nos han configurado para que nos den con 6 decimales. Ahora, para calcular las sumatorias de ambas columnas y los promedios, tendríamos que salirnos de la entrada de datos. Para salirnos es la tecla AC, presionamos Shift y el menú de estadística, que en este caso es el 1, y buscamos la opción que diga Zoom. Y como verán, si queremos la de la columna A, en este caso, si esto es X, buscaremos la sumatoria de X, en este caso es el 2. Y presionamos la tecla igual. Y como verán, coinciden los datos con los del Excel. Para calcular la sumatoria de Y, presionamos Acción, Shift, Estadística, Sumatorias, el 3, y presionamos el número 4, correspondiente a sumatoria de Y. Presionamos igual y también corresponde al mismo resultado. Ya tenemos dos resultados. Para calcular el promedio, tendríamos que entrar otra vez a la tecla Shift, al menú estadístico, y esta vez seleccionamos la opción 4, bar. En acá podemos ver el promedio de X y el promedio de Y. Hallemos el promedio de X. Presionamos igual y ya tenemos el promedio. En este caso es el mismo. Calculemos el promedio de Y. Shift 1 y la opción 4. En este caso era el 5Y promedio. Y como verán, nos sale el mismo resultado. Hasta aquí tendríamos calculado todo el punto número 1. Pasemos al punto número 2, que nos pide calcular la varianza y desviación estándar. Las calculadoras Casio de segunda generación lo que calculan es la desviación estándar. Pero ¿cómo podemos calcular la varianza? Simplemente basándonos en una relación, que la desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Entonces, ¿cómo podemos hallar la varianza teniendo como base la desviación estándar? Si la elevamos al cuadrado a la desviación estándar, podemos obtener la varianza. Entonces, calculemos de esa forma. Pasemos a hallar primero la desviación estándar antes que la varianza. Entonces, lo que tendríamos que hacer es apretar la tecla Shift, al menú estadístico, seleccionar la opción 4 bar, y esta es la opción de desviación estándar de X. En este caso, si calculamos la desviación estándar de X, nos saldría la de A. Entonces es la opción 3. Y nos sale 0,055370. Ya tenemos la desviación estándar. Para calcular la varianza, lo único que tendríamos que hacer es elevarla al cuadrado. Y ya tendríamos la varianza. Lo mismo hacemos para la acción B. Menú estadístico, la opción bar. Y vamos a desviación estándar de B. En este caso es Y. En este caso nos sale 0,051317. Si elevamos al cuadrado este resultado, entonces obtenemos la varianza. 0,002634. En este caso está redondeado acá. Bueno, hasta aquí tendríamos calculado todo el punto número 2. Pasemos al 3. Determinar la covarianza y el coeficiente de correlación entre ambas acciones. Como ya tenemos ingresados los datos de A y B, entonces lo que tendríamos que hacer es basarnos en la fórmula de la covarianza. La covarianza tiene dos fórmulas, de las cuales nos vamos a concentrar en la segunda, que es la sumatoria de X por Y dividido entre el total de términos N menos el promedio de X por el promedio de Y. Eso es lo que tenemos que ingresar en la calculadora al momento de realizar la covarianza.
Pasemos a la fórmula. ¿Qué nos dice? Sumatoria de x por y. Eso lo encontramos en las sumatorias. Shift, menú, sumatoria 3 y sumatoria de x y, que es la opción 5. Dividido, raya de fracción, n. ¿Cómo calculamos n? Es shift 1 variables, que serían 4, n, la opción 1. Esto, para mayor seguridad, lo vamos a encerrar entre paréntesis. Menos, como esto es una multiplicación de x promedio por y promedio, también abríamos paréntesis. Y luego buscaríamos el promedio de x y el promedio de y para insertarlos. Sería shift, menú, variables, 4, x promedio, que ya lo hemos calculado más antes, por shift, menú, 4 y y promedio, que es el 5, ya teníamos. Todo este cálculo nos daría el resultado de la covarianza de x y y, en este caso serían a y b. Nos sale 0,00064. Comparemos los resultados. La covarianza con el Excel salía 0,00064. Sí, son el mismo. Y el último dato que tenemos que hallar es el coeficiente de correlación. Para hallar este valor hay dos maneras. Una es utilizar las funciones de Casio y el otra es reemplazar los datos en la fórmula general. Pasemos a la primera forma. Vamos a utilizar la función de Shift, menú, y vamos a esta vez a la opción 5, que es la de regresión. Y el coeficiente de correlación está acá en la calculadora simbolizada con la letra R. Presionamos la letra R, que es la opción 3, y la tecla igual. Y aparece el coeficiente de correlación. Como pueden ver, en el Excel también es el mismo resultado. La segunda manera de hallar el coeficiente de correlación es reemplazar los datos en la fórmula del coeficiente de correlación, que en este caso es la siguiente. El coeficiente de correlación es igual a la división entre la covarianza dividido entre la multiplicación de la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Entonces, como tenemos la fórmula de la covarianza, podemos reemplazar esto acá en el numerador y en el denominador los datos de la desviación. Entonces pasemos al numerador. Sería la sumatoria de x y dividido entre n. Todo eso menos la multiplicación de x promedio por y promedio. Todo esto va en el numerador, entonces todo esto lo encerramos entre un paréntesis más grande. Entonces, todo lo que está entre el paréntesis grande va a estar dividido entre, abrimos otro paréntesis para representar la multiplicación de la desviación estándar de x y la desviación estándar de y, que sería shift 1, 4, la desviación estándar de x es el 3, por la desviación estándar de y, shift 1, 4, y la desviación estándar de y es el 6. Y cerramos paréntesis. Esta operación nos debería dar el mismo resultado. Comparemos. Exactamente nos da los 0,022654. Bueno chicos, acá concluiría este video. Aprendimos a calcular seguimientos continuos y discretos, varianza y desviación estándar de cada acción y la covarianza y coeficiente de correlación entre ambas acciones. Pondré la continuación de este video añadiendo un nuevo punto a este ejercicio, que será la de calcular la varianza y desviación estándar de la cartera. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.